En el año, bueno, yo estuve allí un año y medio, un año trabajando para el comité, pero un año y medio en total. Y allí británicos estaban divididos, unos, vamos, ni oír hablar del tema olímpico, y otros que estaban ya, pues ya soy voluntario, no sé qué, lo voy a apoyar, bla, 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 ¿no? Londres lo que ha conseguido, yo creo que en general una opinión algo extendida, entre comillas, si me permitís, es que no es no es una ciudad que necesitara unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pues eran los terceros, es una ciudad puntera en Europa que no necesita realmente desarrollarse económicamente, ¿no? El ejemplo totalmente opuesto es Barcelona en el 92, ¿no? La prueba es la crisis, ¿no? Allí hay crisis, pero su crisis pues realmente no es crisis para ellos. Creo que para nosotros no lo podríamos llamar crisis con la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo aprovecharon todo esto para reestructurar el este de Londres, que era la parte, digamos, degradada de Londres, la zona de Stratford, que es donde montaron el Olympic Village, donde estaba pues toda la zona olímpica, ¿no? Donde está el Village, el Estadio Olímpico, etcétera, ¿no? Todas las conexiones de transporte en el este de Londres. Allí se ha revitalizado todo, bueno, han tirado todo lo que había allí y realmente ahora está bien, ¿no? Pero bueno, es una ciudad rica, ahora es más rica todavía, ¿no? Y respecto a los ingleses, que los que yo conocí, lo que es el Comité Olímpico Organizador tenía un área muy importante que era que se encargaba de cómo van a vivir, cómo va a vivir o va a superar la ciudad los Juegos Olímpicos, ¿no? Era una gente que se dedicaba pues, a hacer las campañas promocionales de, pues bueno, si eres empresa, pues da a tus trabajadores vacaciones durante los Juegos, te ponemos una línea directa para ayudarte, darte consejos de cómo tus trabajadores pueden trabajar desde casa, simplemente para desatascar todo el sistema de red de metro, para dejarlo pues, para los asistentes a los Juegos previamente, ¿no? Entonces, bueno, yo no tuve oportunidad de pasarme por Londres durante los Juegos, pero me han contado que estaba vacío totalmente, vamos, que al final los ingleses se fueron todos, se escondieron todos y bueno, y era parte de la concienciación de la ciudad, que bueno, va a ser una ciudad que ya es bastante busy de por sí, pues durante unos Juegos podría ser un caos y realmente pues el efecto fue demasiado más de lo que creo que esperaban algunos, ¿no? Y bueno, está todo muy dividido, yo creo que era muy dividido, como siempre, en estas cosas. Sí, estoy de acuerdo con Moisés. Estando allí tiempo antes, pues preguntabas en la gente cuando te ibas a tomar unas pintas en el pub y cuando hablabas de que trabajabas en los Juegos Olímpicos te miraban mal, ¿no? Venías aquí, lo contabas y te miraban bien y ibas allí y decían, pues sois los culpables de que durante esos 3 meses me tenga que ir fuera a mi casa de campo y disfrutar allí porque todos lo veían como un poco pánico. Sí es verdad, y relacionando un poco con Óscar, el tema de los voluntarios, estaban muy ilusionados con esta oportunidad. Yo tuve la suerte de hacer entrevistas a voluntarios y aunque como él decía, no son profesionales, pero se presentaron 240.000 personas para 70.000 plazas. Y les veías, gente joven y gente mayor, muy nerviosos teniendo una entrevista. O sea, para ellos era casi más importante que una entrevista de trabajo. Y ahí te dabas cuenta de lo importante que era para ellos, porque mucha gente pues, venía del este de Londres, como decía Moisés, era un barrio más pobre que el resto y que ellos lo veían como una oportunidad, aunque sea de voluntarios, para mejorar currículum, tener experiencia, hacer contactos, etcétera. Y ahí de verdad veías que sí que había un colectivo de gente que estaba muy ilusionado con este tema. A mí lo que me chocó es que durante hasta 3 meses antes de los Juegos o 2 meses antes, yo no vi que en la ciudad hubiese mucha comunicación e información sobre los Juegos. Casi que querían tapar que iban a haber unos Juegos porque lo que decía él, que había muchas quejas por el tema del transporte, el tema del tráfico, etcétera. Y sí que al final, obviamente, pues se hizo campaña porque tenían un presupuesto que gastar también, ¿no? Y aparte de esto, también los británicos, una vez empezaron los Juegos y el equipo de Gran Bretaña empezó a ganar medallas, esto fue una ayuda importantísima para que todos los británicos en general y Londres en particular pues se animaran mucho más, ¿no? Estaban todos muy volcados, en la televisión veías entrevistas a la gente que estaban disfrutando, en las pruebas por la calle de triatlón, maratón, etcétera, estaba todo lleno a rebosar. E incluso, que para mí fue todavía más espectacular, fueron los Paralímpicos, en el que quizás hay menos espectadores de alrededor del mundo, porque quizás no vende tanto,
Y los británicos se involucraron muchísimo, no solo en sus atletas, sino en el resto, ¿no? Y yo me acuerdo tener la oportunidad de estar en algún evento en el Water Park, por ejemplo, que ganó una medalla de oro una atleta británica, y la verdad es que se te ponía la cara de gallina de cómo todo el mundo vibraba con esa atleta, ¿no?